La lluvia caía menuda afuera, escurriendo por los cristales de la ventana de la sala, dibujando ríos temporales sobre el vaho. Adentro, un frío persistente se aferraba a la piel de Lucía, penetrando los huesos como un visitante indeseado que ya no se molestaba en llamar a la puerta. Sentía el peso de sus 63 años en cada fibra, un cansancio que no era de músculos agotados, sino de un alma que había cargado demasiado, por demasiado tiempo. Sus hombros se encorvaban ligeramente, no solo por la gravedad, sino por una resignación silenciosa que se había instalado a lo largo de las décadas, haciéndolos un poco más rígidos cada mañana que amanecía igual a la anterior. Ella era, para la mayoría de las miradas, solo una sombra más en el paisaje urbano, una mancha indistinta entre los colores vivos y las vidas apresuradas. En el autobús atestado, su cuerpo pequeño y menudo casi desaparecía entre las bolsas de la compra y los codos puntiagudos de los jóvenes. Nadie parecía notarla, mucho menos su suave perfume de jabón de coco, que hacía mucho tiempo había sustituido los florales vibrantes de su juventud. Era como si la edad, para el mundo, tuviera el poder de apagar, de volver porosa su existencia hasta que no quedara nada más que un contorno translúcido. En casa, la invisibilidad era aún más aguda, una presencia que flotaba en el aire como el polvo que ella diligentemente quitaba de los muebles. Elías, su esposo, nunca la había visto de verdad, no con la profundidad que una mujer anhela, con el calor que busca en las entrelíneas de una mirada, en el roce de un brazo. Para él, ella era la rutina, la comida caliente en la mesa, la ropa lavada y planchada. Los años se extendieron, largos y vacíos, como una llanura desierta bajo un cielo siempre gris. Lucía había aprendido a vivir en ese espacio de no ser, a moverse por la casa como un espectro, sus voluntades, sus deseos, sus pequeñas alegrías y sus grandes tristezas, todas guardadas bajo 7 llaves dentro de sí, hasta que ni siquiera ella lograba ya distinguirlas. La vida de Lucía se desplegó en una serie de desapariciones sutiles. Primeramente, ella desapareció de sí misma. La risa fácil de la niña que soñaba con ser diseñadora de moda se transformó en una sonrisa contenida, casi un lamento. Los colores vibrantes que le encantaba coser dieron paso a tonos neutros, prácticos, que no llamaban la atención. Después, desapareció del radar de Elías. Al principio del matrimonio, había esperanza, los intentos tímidos de reavivar una llama que ya nacía débil, pero las respuestas monosilábicas, las miradas vagas, la distancia física que se solidificaba cada noche, transformaron la esperanza en un residuo amargo. El toque de Elías, cuando venía, era protocolario, desprovisto de cualquier calor. Ella recordaba sentir el cuerpo de él junto al suyo en la cama, tan próximo y aún así, tan infinitamente distante como un continente inalcanzable. Entonces, con el tiempo, ella desapareció del mundo. Las amigas, otrora confidentes, se alejaron, quizás cansadas de su ausencia, de su incapacidad para abrirse, de su aura de resignación. Lucía no las culpaba. Era difícil conectar con alguien que se había vuelto un muro, una fortaleza silenciosa. La costura, que un día fue su pasión y su escape, ahora era solo un oficio, sus manos callosas moviendo la aguja con una precisión mecánica, sin el alma que antes infundía en cada puntada. Sus ojos, antes ávidos de detalles y colores, ahora veían el mundo a través de un velo casi imperceptible, una capa de polvo que se acumulaba sobre la existencia. Las arrugas alrededor de los ojos y de la boca no eran solo marcas del tiempo, sino surcos de historias no contadas, de lágrimas no lloradas, de sonrisas que nunca encontraron la superficie. Su cabello, ahora un revoltijo de hebras grises y blancas, era un mapa de las batallas libradas silenciosamente, una corona de la invisibilidad que ella, sin querer, había aceptado. Ella se miraba en el espejo y veía a una extraña, una mujer de rostro cansado, que aún conservaba vestigios de la belleza joven, pero que había sido opacada por una melancolía profunda. Había un brillo apagado en sus ojos castaños, un vestigio de vida que se negaba a morir completamente, pero que estaba debilitado, casi moribundo. Lucía sentía el cuerpo, su templo, como un envoltorio, una ropa vieja que ella vestía por obligación. El deseo, la pasión, la propia noción de ser mujer y de ser deseada, todo eso parecía haberse desvanecido con el tiempo, transformándose en un recuerdo distante, casi mítico, de una vida que pertenecía a otra persona, a otra Lucía. No era tristeza activa lo que la dominaba, sino una especie de anestesia, un adormecimiento profundo que la protegía del dolor, pero también de la alegría. Ella caminaba por la vida como si estuviera bajo un cristal empañado, viendo el mundo, pero sin sentirlo verdaderamente. La voz ronca del vendedor de panes en el mercado, el olor punzante de las frutas maduras, el alboroto de los niños en el parque, todo le llegaba como un eco distante, amortiguado.
Lucía había construido un universo particular de rutinas y silencios, donde la previsibilidad era su única compañía, y la soledad, su amiga más antigua. Ella creía que ese era su destino, su porción de vida, y, por un tiempo muy largo, esa creencia la había consolado, permitiéndole sobrevivir en lugar de vivir, sin cuestionar demasiado el vacío que llenaba cada rincón de su alma. El aire a su alrededor, a veces, parecía enrarecido, como si la vida estuviera siendo succionada, despacio, pero implacablemente, dejando atrás solo la cáscara de una mujer. 2 días después de aquel breve encuentro en el mercado, bajo un sol tímido que apenas calentaba la piel, Lucía regresaba a casa, arrastrándose un poco más de lo habitual. La bolsa de panes le pesaba en el brazo, y el pensamiento de otra tarde solitaria, al sonido distante de la televisión de Elías, ya le oprimía el pecho. Se acercaba a la puerta de su casa, con los ojos fijos en las grietas del cemento, cuando una voz grave y mansa la llamó. «¿Doña Lucía?» Ella se detuvo, su corazón dando un pequeño y olvidado salto en su pecho. Se dio la vuelta despacio, y allí estaba él, Arturo, la misma sonrisa serena, los ojos azules de un azul que parecía ver a través del velo que ella tejía a su alrededor. Él sostenía algo pequeño en las manos, un pañuelo de algodón con un sencillo bordado en la punta, uno de sus pañuelos que ella ni siquiera había notado haber perdido. «Se le cayó en el mercado, cerca del puesto de especias», dijo él, extendiendo el pañuelo con un gesto suave. «Pensé que podría ser importante». Lucía tomó el pañuelo. Sus dedos rozaron los de él por una fracción de segundo. Un calor inesperado le subió por el brazo, un escalofrío extraño que no sentía hacía tanto tiempo que casi no lo reconoció. Era como si la piel de sus manos, resecadas por el agua y por los años de aguja, estuviera redespertando. «Muchas gracias, señor Arturo», logró murmurar, la voz un poco quebrada por la sorpresa. «Ni me había dado cuenta. La edad nos vuelve olvidadizas, ¿sabe?» Él sonrió, una sonrisa que no era de condescendencia, sino de una comprensión que ella no veía hacía mucho tiempo. «La edad nos trae sabiduría, doña Lucía, y una belleza que el tiempo solo perfecciona». El cumplido la tomó desprevenida. Un rubor sutil, casi un fantasma del rubor de su juventud, subió a sus mejillas. Bajó los ojos, incómoda con la intensidad de aquella mirada, de aquellas palabras. Elías jamás había elogiado su belleza, mucho menos su sabiduría. Para él, ella era solo Lucía, la mujer que envejecía a su lado sin que él realmente percibiera la transformación. «Ay, señor Arturo», intentó desviar, su voz volviendo al tono de resignación. «Esas cosas son tonterías. Una solo se arruga y se cansa». Él no la contradijo con vehemencia, pero sus ojos azules permanecieron fijos en ella, como si quisieran refutar cada una de aquellas palabras solo con la fuerza de su atención. Iba de camino a la panadería. ¿Aceptaría un café para calentar el alma en un día tan prometedor? La invitación la petrificó. Lucía había pasado la vida cuidando, sirviendo, anticipando las necesidades ajenas, desde muy joven, en casa de sus padres, después con Elías. Preparar el desayuno, la cena, la ropa para el trabajo, la casa impecable. Era su papel, su identidad. Ser invitada a un café por un hombre con tanta naturalidad y gentileza era algo tan distante de su realidad que parecía un error, una escena de una película que ella jamás vería. «No, no, señor Arturo», se apresuró a responder, el pánico sutil de ver alterada su rutina, de ser vista, creciendo dentro de ella. «No hace falta que se moleste. Ya estoy casi en casa, tengo mis cosas que hacer». Ella apretaba el pañuelo recién rescatado en la mano, como un talismán que la protegía de una realidad que no sabía cómo enfrentar. Aquel hombre, con su aura tranquila y su mirada firme, era una amenaza sutil a la fortaleza de su invisibilidad, a la seguridad de su soledad. Él dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos, pero de una forma que no era invasiva, sino protectora. «No es molestia alguna, doña Lucía, es un placer». «¿Y qué tiene usted de tan urgente que no pueda parar un instante para un café calentito en un día que parece haber sido hecho para una buena charla?» Su voz era un bálsamo, pero sus palabras eran una trampa. Ella tenía decenas de cosas urgentes: los platos, la ropa por planchar, el almuerzo de Elías, la costura que esperaba en la máquina. Una vida entera de pequeñas obligaciones que le impedían existir para sí misma. «No puedo, señor Arturo», repitió, la voz casi un susurro, su defensa más antigua. «Soy vieja para estas cosas, para cafés, para charlas. Mi tiempo ya pasó». La frase se deslizó por sus labios con una familiaridad dolorosa, haciendo eco de años de desvalorización, de aceptación de un destino solitario.
Las arrugas alrededor de sus ojos parecían profundizarse con la fuerza de la convicción, y sus cabellos blancos, enmarcando el rostro cansado, parecían reforzar su declaración. Elías, en su indiferencia, había solidificado esa creencia, cimentando la idea de que el deseo y la atención eran privilegios de la juventud, y ella, a los 63, estaba irremediablemente fuera de plazo. Arturo, sin embargo, no desvió la mirada. No había pena ni condescendencia, solo una quietud penetrante. Él no se movió, no se apresuró. La paciencia en su semblante era casi tangible, como el aroma de la tierra mojada después de la lluvia. «Doña Lucía», dijo él, y la forma en que su nombre salió de sus labios era diferente, con un respeto y una melodía que ella no oía hacía décadas. «Yo no veo su edad. Yo veo a una mujer. Veo sus ojos, que guardan tantas historias. Veo la gentileza en sus manos, aunque ellas intenten esconderse. Y veo que usted está necesitando un café, o quizás solo de una compañía que no la apure». Aquellas últimas palabras perforaron el muro. «Yo te veo». Elías nunca la había visto. Él veía a la cocinera, a la limpiadora, a la esposa que no se quejaba, pero nunca a ella. A la Lucía que guardaba poemas antiguos en la memoria, que soñaba con viajes que jamás haría, que sentía el mundo en colores vivos detrás de la cortina gris de su existencia. El eco de aquella frase, dicha con tanta simplicidad y firmeza, reverberó en sus oídos, un sonido extraño y casi aterrador. Sus ojos, acostumbrados a desviar, encontraron los de Arturo. No había malicia ni artimaña. Había solo una verdad que la desarmaba. Ella sintió un temblor sutil comenzar en sus manos, extendiéndose por los brazos, subiendo hasta el pecho. Era el temblor del miedo, sí, pero también el temblor de algo nuevo, algo que se asomaba por detrás de las rejas de su resignación. Era el pavor de ser vista, sí, pero también una chispa tenue de esperanza, la casi insoportable posibilidad de que lo que ella veía como el fin quizás fuera solo un nuevo comienzo. Ella pensó en Elías, a esa hora, probablemente sentado a la mesa, esperando el almuerzo, ajeno a la pequeña revolución que ocurría en la puerta de su casa. A él no le importaría si ella tardaba 5 minutos, 10 minutos. Apenas lo notaría. La ausencia de su presencia sería solo una laguna más, que él llenaría con el silencio. Arturo esperaba, sin prisa, la bolsa de panes colgada en su mano, su mirada fija en ella, un faro de calor en el mar helado de su vida. El olor a pan fresco de la bolsa de Arturo, mezclado con el olor a tierra húmeda y el café que ella imaginaba en la panadería, parecía envolverla, una invitación sensorial que trascendía las palabras. Su propio cabello gris, que ella veía como un símbolo de su paso, parecía, bajo la mirada de él, solo una corona. Lucía suspiró, un suspiro que cargaba el peso de décadas de invisibilidad y el leve soplo de una valentía incipiente. No tenía idea de qué hacer, de cómo comportarse. Su cuerpo, acostumbrado a encogerse, ahora sentía un extraño impulso para enderezarse. Sus dedos, acostumbrados a coser, temblaban ligeramente mientras apretaban el pañuelo como si un nervio adormecido hubiera sido despertado. «Bueno», comenzó ella, la voz aún un hilo, pero con una nueva nota de incertidumbre en lugar de negación. «¿Solo un café, entonces? Rapidito». Una sonrisa amplia y sincera iluminó el rostro de Arturo, y Lucía percibió que aquel hombre, con sus arrugas de expresión y su mirada tan presente, era una fuerza gentil, pero inquebrantable. Él le tendió el brazo, no para tocarla, sino para indicar la dirección de la panadería, un gesto de respeto e invitación que abrió un camino por donde ella, sin darse cuenta, comenzó a seguir. Sintió el calor del sol débil en sus hombros, una sensación que parecía nueva, una promesa. Y, por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que no estaba solo arrastrando el cuerpo, sino caminando. No hacia la panadería, no hacia el café, sino en dirección a algo que ella ni siquiera sabía que aún existía dentro de ella. El suelo bajo sus pies parecía un poco más firme, el aire un poco más ligero, y la invisibilidad que la había envuelto por tanto tiempo parecía resquebrajarse en pequeños pedazos bajo el calor persistente de una mirada que, finalmente, la veía. El café con Arturo fue rápido, como Lucía se había prometido a sí misma, pero dejó un rastro de calor que se negaba a irse. Una conversación ligera sobre la vida del barrio, sobre el tiempo que corría. Él la escuchó con una atención que ella no experimentaba hacía décadas, asintiendo, sonriendo, sus ojos azules capturando cada matiz de su voz, cada vacilación. Regresó a casa con la bolsa de panes y un sentimiento inédito de ligereza. Pero la ligereza pronto se mezcló con una niebla de culpa y miedo. ¿Qué era aquello? ¿Estaba bien? Ella, una mujer casada, aunque invisible. Los cafés se convirtieron en pequeños rituales.
Encuentros casuales en el mercado, en la panadería, en el banco de la plaza, siempre bajo el pretexto de una coincidencia fortuita. Arturo era paciente, no forzaba la situación, solo ofrecía su compañía, su mirada, pero con cada encuentro, la capa de hielo que envolvía el corazón de Lucía se derretía un poco más. Ella reía, una risa olvidada que sonaba extraña en sus propios oídos. Hablaba de sus costuras, de sus pocos buenos recuerdos, y él escuchaba, viendo en ella a la mujer que había sido, y a la mujer que aún podía ser. La noticia, claro, se esparció como polvo al viento. Vecinas chismosas, miradas oblicuas. Lucía intentó ignorarlas, pero el peso del juicio social era una mochila invisible, demasiado pesada para sus hombros ya cansados. El punto de ruptura llegó con la llamada de Ricardo, su hijo mayor, un hombre de 40 años con la mente tan cerrada como la de su padre. «Madre, ¿qué es esto que estoy oyendo? Doña Elvira me llamó, diciendo que usted está de charlita con un sujeto por la calle. ¡Qué ridículo! Padre, aún está vivo, madre. ¡Qué vergüenza para la familia!». Las palabras de Ricardo la golpearon como piedras. Su voz era fría, cortante, la misma voz de Elías, con la misma condena silenciosa. Lucía sintió el calor subir al rostro, no de vergüenza, sino de una rabia adormecida, una furia que parecía querer explotar en su pecho. «Ricardo, por favor», comenzó ella, la voz temblorosa. «No es nada de lo que estás pensando». «¿Nada de eso? Madre, seguro quiere tu dinero. O te está engañando. Estás vieja, ingenua. Esas cosas no son para tu edad. Deberías estar en casa cuidando a padre, no por la calle coqueteando». «¿Coqueteando?». La palabra la ahogó. Coquetear era algo que pertenecía a otra vida, a otra Lucía. «Solo estoy conversando. Es un hombre gentil». «¿Gentil? Madre, despierta. Has pasado toda la vida sacrificándote por nosotros, por la familia. ¿Vas a manchar todo ahora por culpa de un viejo cualquiera que apareció?». El teléfono tembló en su mano. Las palabras de Ricardo, aunque dichas con la intención de protegerla o de controlar su imagen, eran un eco de la vida que ella había vivido. Una vida donde su existencia era definida por los demás, por los sacrificios, por las obligaciones. La invisibilidad que había abrazado como escudo ahora parecía una prisión. Horas después, con el corazón aún latiéndole con fuerza y las palabras de su hijo reverberando en su mente, Lucía buscó refugio en la única persona que siempre la había visto, que siempre la había animado, su amiga Isabel. Sentadas en el pequeño jardín de la casa de Isabel, bajo el perfume dulce de los jazmines y el canto de los pájaros, Lucía se desahogó, las lágrimas rodando por las arrugas de su rostro. Isabel, con sus cabellos blancos y su mirada sagaz, escuchó todo en silencio, sosteniendo la mano de Lucía con firmeza. Cuando Lucía terminó, esperando una reprimenda o un consejo para retroceder, Isabel solo apretó su mano. «Lucía, mi amiga», dijo Isabel, la voz suave, pero llena de una autoridad que venía de años de sabiduría y de una vida bien vivida. «Has pasado la vida entera cargando el mundo sobre tus espaldas. Criaste a tus hijos, cuidaste a tu marido que nunca te vio. Abdicaste de tus propios sueños, viviste para los demás, siempre. Y ahora, Ricardo viene a decirte que es una vergüenza sentir un soplo de vida». Lucía sorbió por la nariz, avergonzada. «Pero Isa, tiene razón, Elías, y la edad. ¿Qué van a pensar?». Isabel sacudió la cabeza, sus ojos centelleando. «¿Qué van a pensar? Van a pensar que finalmente despertaste. Van a pensar que eres una mujer que, a los 63 años, todavía tiene el derecho de sentir, de sonreír, de ser vista. Lucía, vive, mujer. No dejes que el miedo al juicio ajeno te robe el poco tiempo que te queda para ser feliz. Arturo te ve. Te ve como mujer, como persona. Y eso, mi amiga, es un regalo que la mayoría de nosotras sueña y nunca encuentra». Aquellas palabras de Isabel fueron un bálsamo y una llamada. Hicieron eco de las propias palabras de Arturo. «Yo te veo». Y de repente, Lucía percibió que la vergüenza no era suya, sino de aquellos que querían mantenerla pequeña, invisible, muerta en vida. Aquella noche, Lucía tomó una decisión. No sería fácil. Se enfrentaría a Elías, a Ricardo, a la vecindad. Pero por primera vez en décadas sintió una fuerza brotar de dentro, una llama que ella había creído extinta. Era la llama de la dignidad, del amor propio, del derecho a ser ella misma. Pocas semanas después, Lucía dejó a Elías. No hubo drama, no hubo gritos, solo hubo un silencio denso y la sorpresa muda en los ojos de él cuando ella, por primera vez, no se encogió bajo su mirada. No fue a vivir con Arturo inmediatamente, sino a un pequeño apartamento alquilado. El espacio era suyo, solo suyo.
Las paredes, antes silenciosas y opresoras en su antigua casa, ahora parecían respirar. Arturo, con su paciencia infinita, esperó. Continuó con los cafés, con las conversaciones, con la mirada que la hacía sentirse vista. Cada día, Lucía se sentía más fuerte, más viva. Los colores volvían poco a poco, no solo en sus costuras, sino en su percepción del mundo. El olor de la lluvia, el sabor del café, el calor del sol, todo parecía más intenso, más real. La primera noche de intimidad entre ellos ocurrió de forma tan natural como un anochecer de verano, suave e inevitable. Fue en la casa de él, un lugar acogedor con olor a madera y libros. Habían cenado, conversado durante horas, y el silencio que siguió ya no era el silencio pesado de la soledad de Lucía, sino un silencio cómplice, lleno de una expectativa tierna. Arturo la miraba sin prisa, sin exigir. Sus ojos, que la habían visto desde el principio, transmitían una aceptación tan profunda que la asustaba y la calmaba al mismo tiempo. Él se acercó, y Lucía sintió el suave perfume de su piel, un olor a hombre maduro, de calidez. Él tomó sus manos, callosas por la vida, por los años de aguja y de quehaceres domésticos. Sus dedos, gruesos y gentiles, acariciaban las marcas, las arrugas. Lucía sintió un escalofrío. El miedo la invadió, un miedo ancestral. El miedo a ser vista, a ser tocada, a ser juzgada en su vulnerabilidad, en su cuerpo marcado por el tiempo, por el parto, por la vida, las arrugas, el cabello gris que había intentado esconder por tantos años, las marcas en su vientre, en sus senos. Era un cuerpo de mujer a los 63, no el cuerpo liso y perfecto de las revistas. Elías la había hecho sentirse avergonzada de su cuerpo, de sus cambios, de su propia naturaleza femenina. Arturo, susurró ella, la voz temblorosa, casi inaudible. Yo, no sé, olvidé lo que es ser deseada. Yo, mi cuerpo, ya no es el mismo. Soy vieja. La última palabra salió como un lamento, una disculpa anticipada por la realidad de su propia existencia. Él la atrajo más cerca, y sus brazos la envolvieron en un abrazo cálido, firme, protector. Ella sintió el corazón de él latiendo contra el suyo, un ritmo tranquilo y constante. Su olor, un aroma limpio y amaderado, la embriagó. Él se apartó lo justo para mirarla a los ojos, y con una suavidad que parecía derretir los muros de hielo que ella había construido en torno a sí misma, susurró: Yo no lo olvidé. Yo te veo, Lucía. Veo cada marca, cada línea del tiempo en tu piel. Ellas cuentan tu historia, la historia de una mujer fuerte, resiliente, que merece todo el cariño y el deseo del mundo. Yo te veo y te deseo. Aquellas palabras fueron un bálsamo para su alma. El miedo no desapareció completamente, pero fue sustituido por un alivio abrumador, una sensación de ser finalmente aceptada, entera, con todas sus marcas y su historia. Arturo no estaba viendo a una mujer vieja, estaba viendo a Lucía, la mujer que ella era, con todos los años de su vida impresos en su cuerpo y en su alma. Él la besó entonces, un beso demorado, tierno, que comenzó suave y se profundizó con una pasión que ella pensaba que jamás sentiría de nuevo. Sus labios, antes temerosos, respondieron a los de él con una urgencia olvidada. Sus dedos, que antes temblaban de miedo, ahora se enredaban en el cabello gris de Arturo, sintiendo la textura suave. Cuando la ropa cayó, una a una, la habitación estaba inmersa en una penumbra suave, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Lucía cerró los ojos por un instante, aún vacilante, pero el toque gentil de las manos de Arturo en su piel la hizo relajarse. Sus dedos exploraron sin prisa cada curva, cada cicatriz, cada arruga, no con juicio, sino con una reverencia que parecía decir: bienvenida de nuevo. Cada caricia era un acto de curación, un despertar. No era solo el placer físico, sino la redescoberta de que ella todavía tenía un cuerpo, que ese cuerpo todavía podía sentir, que todavía podía responder. El toque de Arturo era paciente, cálido, protector. Él la besaba en los lugares que Elías nunca había siquiera notado, con una ternura que deshacía años de negligencia. Él susurraba palabras de deseo y adoración que penetraban no solo sus oídos, sino su alma, limpiando las memorias de silencio y frialdad. Aquella noche, Lucía no era solo una mujer madura, era una mujer renacida. El sexo, para ella, no fue solo físico, fue un acto de validación, de redescoberta de su propia feminidad. Era la prueba, en cada toque, en cada beso, en cada susurro, de que ella todavía estaba viva, que todavía era deseada, que su cabello gris y sus arrugas no la hacían invisible, sino que la transformaban en un mapa de historias, todas ellas dignas de ser amadas y adoradas.
Y en los brazos de Arturo, Lucía finalmente sintió que estaba en casa. Un hogar que no era hecho de paredes, sino de un amor paciente, cálido y protector que la veía, verdaderamente, por primera vez. La voz ronca de Ricardo resonaba en los oídos de Lucía, incluso días después de la llamada. «Madre, él quiere tu dinero. ¡Qué ridículo! Estás vieja, ingenua». Las palabras de su hijo, antes capaces de paralizarla con el peso de la culpa y la vergüenza, ahora sonaban como un zumbido distante, la melodía desafinada de un pasado que ella estaba aprendiendo a dejar atrás. La sensación del toque de Arturo en su piel, el recuerdo de sus susurros dulces en la primera noche juntos, era un antídoto poderoso contra cualquier veneno. Aún así, la sombra del juicio social se cernía. Lucía percibía las miradas de las vecinas en la panadería, los cuchicheos ahogados en la fila del supermercado, sus cabellos grises y las arrugas alrededor de sus ojos, antes símbolos de una invisibilidad autoimpuesta, ahora parecían blanco de una curiosidad ajena, una condena silenciosa. Elías, en su casa, vivía en su propia burbuja de indiferencia, aparentemente ajeno a la pequeña revolución que ocurría en la vida de Lucía. Pero el mundo tenía sus propios ojos y su propia lengua afilada. Fue su amiga Isabel quien la llamó a la razón nuevamente, en un atardecer perezoso en el balcón de Lucía, mientras el sol pintaba el cielo con tonos de naranja y púrpura. «Lucía», dijo Isabel, con la franqueza que solo una amiga de toda la vida puede tener, «no eres una niña de 20 años, pero tampoco eres una estatua. Tienes sangre corriendo por tus venas, tienes sentimientos y tienes el derecho de ser feliz, por Dios». Lucía suspiró, la mirada perdida en el horizonte. «Pero Isa, Ricardo, él me hace sentir tan mal, como si estuviera deshonrando todo, como si el deseo fuera algo exclusivo de los jóvenes, o algo inmoral para una mujer de mi edad». Las palabras salían con un sabor amargo. Isabel la miró con una intensidad que casi la reprendía. «Lucía, viviste una vida entera para Elías, para tus hijos. Abdicaste de tus propios sueños, de tu propia voz. Y ahora que un hombre de verdad te ve, te valora, te hace sentir viva de nuevo, ¿vas a dejar que lo que piensen los demás te robe eso? No tienes que pedir disculpas por sentir. No tienes que pedir permiso para vivir». Aquellas palabras resonaron dentro de Lucía, mezclándose con los susurros de Arturo. «Yo te veo». Sí, estaba siendo vista. Y no solo por Arturo. Isabel la veía. Y, lo que era más importante, ella empezaba a verse a sí misma. La muralla de invisibilidad que había construido a su alrededor comenzaba a derrumbarse, pedazo a pedazo, bajo el impacto de estas verdades. El dolor silencioso, el sentimiento de supervivencia, comenzaba a ceder espacio a una esperanza que, aunque frágil, era persistente. Lucía sintió un calor crecer en su pecho, una chispa que no era de rabia, sino de una determinación serena. Había pasado toda la vida siendo la roca para los demás, la costurera silenciosa, la esposa invisible. Ahora era hora de ser la roca para sí misma. La verdadera escena de fuerza no llegó con gritos o confrontaciones públicas, sino en un encuentro tranquilo, pero firme, con Ricardo. Él la buscó, esta vez personalmente, en su pequeño apartamento, con la intención de poner orden en las cosas. El olor a pastel de naranja que Lucía acababa de hornear para Arturo flotaba en el aire, un aroma doméstico que debería calmar a Ricardo, pero que, irónicamente, sirvió para ilustrar la nueva vida de su madre. «Madre, vamos a hablar seriamente», Ricardo comenzó, sentándose en el sofá con una postura rígida, el aire de desaprobación en su rostro joven, pero ya marcado por arrugas de preocupación. «Usted está exponiéndonos a todos. Padre está en casa, y usted está actuando como una adolescente enamorada». Lucía miró a su hijo, sus ojos castaños, que antes se esquivaban, ahora fijos en los de él con una claridad que lo sorprendió. Sintió las arrugas en su rostro, las hebras grises sueltas de su moño, pero no sintió vergüenza. Aquel cuerpo, aquel rostro, eran el mapa de su jornada, y ella no se disculparía más por ellos. «Ricardo», dijo ella, su voz un poco más firme de lo que él estaba acostumbrado a oír, «he pasado toda la vida viviendo para ustedes, para tu padre, para ti, para tu hermana. Abdiqué de quien yo era, de mis deseos, de mis sueños. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa, invisible para el mundo, e incluso para mí misma». Hizo una pausa, respirando profundamente, el corazón latiéndole fuerte, pero no de miedo, sino de una valentía recién descubierta. El olor dulce del pastel de naranja, mezclado con el olor de la vida que ella ahora osaba vivir, llenaba el pequeño apartamento. «Arturo», continuó, «me hizo ver que todavía existo. Me hizo sentir que soy deseada, que soy amada, no de una forma tonta, de adolescente, como dices, sino de una forma madura, paciente, respetuosa.
No estoy pidiendo su dinero, Ricardo. Él no quiere el mío. Nosotros solo queremos la compañía el uno del otro, el cariño, la vida. Los ojos de Ricardo vacilaron. Nunca había visto a su madre hablar con tanta convicción, con tanta pasión. Ella no estaba gritando, no estaba enojada, pero había una fuerza silenciosa en sus palabras que lo desarmó. Entiendo que es difícil para ti entender, Lucía continuó, su voz suavizándose un poco, pero la firmeza permaneciendo. Pero ahora, después de tanto tiempo, es mi turno. Es mi turno de sentir, de vivir, de amar. Y no voy a pedir disculpas por ello. No me voy a esconder más. Ricardo no tuvo respuesta. Se levantó, visiblemente incómodo, y salió del apartamento, dejando un silencio diferente, un silencio de respeto y quizás de una comprensión incipiente. Lucía sabía que la batalla no estaba completamente ganada, pero ella había clavado su bandera, había reivindicado su derecho a ser. Pocos días después, por invitación de Arturo, Lucía volvió a visitarlo en su casa. La lluvia fina golpeaba los cristales, el olor a tierra mojada entraba por las rendijas. Adentro, la chimenea crepitaba suavemente, calentando el ambiente con un fuego gentil. Aquel confort contrastaba vívidamente con la frialdad que había marcado tantos años de su vida conyugal con Elías. Estaban sentados en el sofá, conversando trivialidades, pero el aire entre ellos estaba cargado de una expectativa diferente, una conexión que iba más allá de las palabras. Lucía sentía el calor de Arturo a su lado, el brazo de él tocando ligeramente el suyo. La piel, antes tan seca y olvidada, ahora parecía ávida por cada toque, cada caricia. Arturo se volvió hacia ella, sus ojos azules brillando en la penumbra. No había prisa, solo una ternura infinita. «Lucía», susurró, y la forma en que su nombre salía de sus labios era una canción para sus oídos. Ella sintió el temblor de nuevo, el mismo temblor de aquel primer encuentro en la puerta, pero ahora era un temblor de anticipación, de excitación, no de miedo. Las arrugas en su rostro parecían profundizarse con la sonrisa que nacía en sus labios, una sonrisa que hacía mucho tiempo no alcanzaba sus ojos. Su cabello gris, ahora suelto y enmarcando el rostro, parecía brillar bajo la luz tenue de la chimenea. Cuando él la besó, el mundo exterior desapareció. Ya no había Ricardo, ni vecinas chismosas, ni la sombra de Elías. Solo estaban Lucía y Arturo, y el descubrimiento de un amor tardío, pero intenso, que curaba heridas antiguas. El beso se profundizó, las manos de él acariciando su rostro, su cabello. Ella se sintió completamente entregada, sin defensas, sin muros. En el calor de la habitación, iluminada solo por las llamas danzantes de la chimenea, Lucía se vio desnuda por primera vez en décadas sin vergüenza. Sus arrugas, las marcas del tiempo en su cuerpo, las cicatrices de una vida vivida, todo era aceptado, adorado. Arturo la miraba no con un deseo superficial, sino con una reverencia que parecía tocar su alma. Sus dedos recorrían cada línea, cada curva de su cuerpo, como si estuviera leyendo su historia, amando cada capítulo. «Olvidé lo que es ser deseada», susurró de nuevo, la voz quebrada por la emoción, los ojos empañados. La frase, que antes cargaba el peso del dolor, ahora era un reconocimiento, casi un milagro. Arturo la apretó contra sí, el calor de su cuerpo siendo un bálsamo para el de ella. Él besó sus sienes, sus ojos, la línea de su cuello, y susurró de vuelta, la voz grave y llena de una pasión que la hizo temblar de alegría. «Yo no lo olvidé, y no voy a dejar que lo olvides de nuevo, Lucía, nunca más». En ese instante, el toque de Arturo no era solo físico, era un acto de curación. Cada beso, cada caricia, cada susurro deshacía años de silencio, de invisibilidad, de negación. Ella no era solo una mujer madura, era una mujer viva, vibrante, con el cuerpo aún capaz de sentir placer, el corazón aún capaz de amar. Y en los brazos de Arturo, ella se permitió ser adorada en toda su complejidad y belleza, redescubriendo que la vida, al fin, no había terminado, sino que solo había esperado el momento justo para florecer de nuevo. El olor de Arturo, mezclado con el olor de la leña quemada y la fragancia suave de la piel de ella, era el olor del hogar, del amor redescubierto, de la vida que finalmente la acogía. Y Lucía, por fin, se sintió completa. Los días comenzaron a transcurrir con una cadencia diferente, un ritmo más suave que el tic-tac frenético de su vida anterior. El silencio de la mañana ya no era llenado por la ansiedad del despertador, sino por la promesa de un café compartido, de miradas que se encontraban sin prisa sobre la mesa de la cocina. La presencia de él, antes un bálsamo en días aislados, se había convertido en el tejido que ahora cosía su rutina, hilo a hilo, con una paciencia que ella nunca supo que existía.
No era una fusión abrupta, sino un entrelazamiento delicado, como enredaderas que encuentran apoyo y se alzan, revelando flores antes ocultas. La melancolía persistía, como el eco de una canción antigua, pero ahora era acompañada por un contrapunto de ligereza, de risas bajas que brotaban sin aviso. Esta nueva estabilidad, paradójicamente, sacaba a la luz una inquietud sutil. Las paredes de su antiguo trabajo, antes refugio y carga, parecían cerrarse sobre ella con una opresión renovada. El olor a papel viejo y el zumbido monótono de los ordenadores resonaban la misma melodía de estancamiento que ella ahora reconocía como una profunda disonancia en su alma. Cada minuto pasado allí era un minuto robado de una vida que apenas comenzaba a vislumbrar. La decisión, sin embargo, no llegó como un rayo, sino como la lenta erosión de una roca, cada pequeña ola de descontento puliendo el borde de su resignación. En una tarde gris, después de un pedido absurdo de un jefe que apenas la veía como persona, una extraña quietud se instaló dentro de ella. No era rabia ni frustración, era una certeza fría y límpida. Escribiría la carta, no de dimisión, sino de liberación. Las palabras fluyeron con una fluidez que la sorprendió, marcando el fin de una era, el cierre de un ciclo. Al entregarla, sintió el peso de años desprendiéndose de sus hombros, un alivio casi palpable que la dejó ligera, mareada y con un hilo de miedo, pero también con una euforia silenciosa, una esperanza recién descubierta. Con el tiempo recién adquirido y la incertidumbre financiera cerniéndose como una nube distante, una necesidad antigua y olvidada comenzó a brotar. Recordó los tejidos coloridos que la abuela guardaba, los hilos de seda que transformaban simples paños en jardines bordados. Compró algunos ovillos de hilo, agujas finas y un trozo de lino crudo. Al principio, los puntos eran torpes, los nudos impacientes, pero había una paz en el movimiento repetitivo, en la concentración exigida para alinear cada color, para formar la flor o la hoja imaginada. Horas se perdían en la quietud de su rincón, las manos ocupadas y la mente libre para vagar, para procesar las emociones que la nueva vida le traía. Pequeños pájaros comenzaron a nacer en sus bastidores, luego ramos de flores silvestres, y después paisajes en miniatura, cada punto una sílaba de un nuevo lenguaje que ella aprendía a hablar. Era un consuelo, una forma de dar salida a la belleza que él la ayudaba a reencontrar en el mundo y en sí misma. La melancolía de antes no había desaparecido por completo. Persistía como una sombra distante, un recordatorio del camino recorrido, pero ahora estaba teñida por matices de gratitud y una esperanza resiliente. El siguiente paso fue adentrarse en el universo de él, no solo como amante, sino como parte integrante. Sus hijos, adolescentes de ojos curiosos y mentes ávidas, eran el portal. Al principio hubo la cautela natural, la vacilación que precede a cualquier novedad en un hogar ya establecido. Ella no forzó, no intentó comprar afecto. Simplemente estuvo allí, escuchó sus historias sobre la escuela y los amigos, rió de sus bromas, ofreció ayuda con los estudios cuando percibió la apertura. Lentamente, la barrera se deshizo. Pequeños gestos, un pedido para ayudar en la cocina, una conversación sobre una película, transformaron lo que podría haber sido una extraña en una presencia familiar, aceptada y, quizás, incluso querida. La madre de él, por otro lado, fue una revelación. Una mujer de cabellos plateados y ojos que parecían leer el alma. Doña Lucía la recibió con un abrazo cálido y silencioso, desprovisto de cualquier juicio. No hubo interrogatorio, solo una invitación al almuerzo del domingo, un lugar en la mesa donde la observación era atenta, pero el afecto, genuino. «Usted trae una luz diferente a la vida de mi hijo», Doña Lucía dijo una tarde, mientras las dos pelaban verduras para la cena, la voz calma y suave como un riachuelo. No era una pregunta, ni un consejo, sino una constatación. Él necesitaba a alguien que lo viera de verdad, no solo lo que muestra al mundo. «Y usted también, mi querida, está floreciendo». Sus palabras no eran clichés, sino la sabiduría de quien ya había navegado por muchas mareas. En su mirada, ella encontró no solo aceptación, sino un reconocimiento de su propia jornada, de las cicatrices invisibles que la moldearon. La suegra sabia, como ella pasó a llamarla en sus pensamientos, se convirtió en un ancla discreta, un puerto seguro para las incertidumbres que aún la asaltaban. Aprendió a confiar no solo en el amor de él, sino en la solidez de aquella nueva familia, un mosaico de almas que, de alguna forma, estaban encajando perfectamente. El camino por delante aún era desconocido, pero ella ya no lo veía con el temor de antes. Había una claridad serena, una sensación de que, finalmente, ella estaba donde debía estar. 4 o 5 primaveras se desplegaron desde aquellos días de incertidumbre y renovación, cada una trayendo consigo la promesa de un florecer más profundo. La casa,
Antes, un santuario silencioso para sus dolores, ahora resonaba con un tapiz de sonidos y risas. El aroma a café fresco se mezclaba con el olor de galletas recién horneadas y a veces con el dulce olor a talco de bebé. Los hijos de él, ahora jóvenes adultos que seguían sus propios caminos, traían al hogar sus propias vidas y con ellas la alegría de los nietos, pequeños seres de energía inagotable que la llamaban, con la dulzura y la simplicidad de sus voces infantiles, abuela. Ella los observaba jugar en el jardín, sus cabellos grises mezclándose con los dorados de la luz de la tarde, y sentía un calor que nunca imaginó posible, una plenitud que llenaba los rincones más remotos de su ser. Los grandes viajes nunca fueron el objetivo. La felicidad se anidaba en las cosas pequeñas, en las escapadas a la orilla del mar, donde el viento salado acariciaba la piel y el ritmo de las olas calmaba el alma. Caminaban por la arena, de la mano, sin necesidad de palabras, la comprensión fluyendo entre ellos como la propia marea. O, a veces, iban al interior, a una pequeña casa de campo alquilada, donde el silencio era llenado por el canto de los pájaros y el olor a tierra mojada. Allí, lejos del bullicio de la ciudad, ella pasaba horas bordando, sus manos creando universos de colores en trozos de lino, cada puntada un recuerdo, una oración, un agradecimiento. Los bordados ya no eran solo una terapia, se habían transformado en piezas de arte, ocasionalmente vendidas en pequeñas ferias de artesanía, trayendo no solo una modesta renta, sino la validación de una pasión rescatada. Era una creadora, una artista en su propia esencia. Doña Lucía, la suegra sabia, observaba todo con una sonrisa discreta. Sus ojos, que tanto habían visto ya, brillaban con una satisfacción tranquila al ver a la familia unida. La vida de su hijo rehecha y la de ella reconstruida. En uno de esos almuerzos de domingo, con la mesa abarrotada y el alegre ruido de las conversaciones, doña Lucía tomó su mano y la apretó suavemente. «Encontraste tu lugar, ¿verdad, mi querida?», susurró, y no era una pregunta, sino una afirmación que se anidaba en el corazón. Y ella sabía que sí. Encontró un lugar, no un espacio físico, sino un estado de espíritu. Un hogar dentro de sí misma y en aquellos que la rodeaban. La melancolía, esa vieja compañera de tantos años, aún la visitaba, a veces, en noches silenciosas, un eco distante de un pasado que la moldeó. Pero ahora era una melancolía suave, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la resiliencia del espíritu, que hacía la luz presente aún más vívida, la risa aún más dulce. No fue un golpe de suerte, un mero azar del destino que la sacó de la invisibilidad. Fue una sucesión de elecciones, cada una de ellas una pequeña rebelión contra la resignación. La elección de aceptar la invitación de él, de permitir que la gentileza extraña se volviera familiar. La elección de mirar hacia adentro, de reconocer el descontento y actuar sobre él, renunciando a aquel empleo que le absorbía el alma. La elección de tomar la aguja y el hilo, de dar rienda suelta a la creatividad adormecida, de permitirse ser vulnerable y expresar su esencia. La elección de abrirse a una nueva familia, de construir puentes con los hijos de él, de aceptar el afecto de doña Lucía. Cada paso, por pequeño que pareciera en aquel momento, fue una deliberación consciente, una apuesta por la posibilidad de una vida diferente. El amor, la aceptación, la alegría que ahora la rodeaban, no eran regalos del destino, sino frutos maduros de un esfuerzo continuo, de una persistencia silenciosa. Ella no esperó ser rescatada, ella se rescató a sí misma. Sé que esta historia puede resonar en muchos corazones. ¿Alguna vez te has sentido invisible, como si el mundo pasara a tu lado sin percibir tu existencia, tus dolores, tus sueños? ¿Has pensado que quizás era demasiado tarde para un giro, para un nuevo capítulo, para el descubrimiento de la felicidad que parecía pertenecer solo a otros? Si esta historia te ha dado un hilo de esperanza, una luz al final del túnel que parecía no tener fin, sabe que esa luz existe dentro de ti. Nunca es tarde para ser amada, para reencontrar tu voz, para florecer de nuevo sin importar el tiempo que ya haya pasado. Cree en tu propia capacidad de elección, en tu propia fuerza para reescribir tu guión. La vida aún tiene mucho que ofrecer.